nosotros estamos, digamos, tecnológicamente en capacidad de recuperar absolutamente todo lo que usamos. O sea, no hay ninguna razón verdadera para que los sistemas económicos todavía sean abiertos, que consumen recursos naturales para generar residuos. Eso es eh, conceptualmente viejo. Ya hay muchísima tecnología, conocimiento, argumentos, razones para migrar de ese sistema a un sistema que no genere residuos o que genere la cantidad mínima posible de residuos. Ese es el salto conceptual que yo creo que se está haciendo cada vez más. Lo que hace la ACB es dar números para ver cuánto tiene sentido, ¿no? ¿Cuál es el costo de oportunidad de seguir manteniendo estos ciclos abiertos materiales? ¿Sabés lo que es un ACV? No, no es un accidente cerebrovascular, ni una isquemia, ni un patatús, como se le decía antes. ACV viene de análisis de ciclo de vida. ¿Tenés idea de qué es y qué importancia tiene? Hola, soy Guillermo Dufrán y te doy la bienvenida acá a mi canal En Modo Verde. Si este es el primer video que ves, te cuento que en este canal le damos un espacio a la sostenibilidad para hablarla relacionada a los productos, al packaging, a las marcas, al marketing. Tengo este libro recientemente editado, Packaging para Salvar el Planeta. Si lo querés conseguir está en la descripción del video y en mi sitio web dufranc.com.ar. En este video vamos a hablar con Leila Jane, una especialista en análisis de ciclo de vida. El análisis de ciclo de vida es un estudio que se hace para determinar cuál es el grado de impacto ambiental que tiene un producto o un servicio y abarca muchísimas partes, muchísimas áreas y es una de las herramientas más utilizadas actualmente para el ecodiseño. Quédate que lo que nos cuenta Leila es espectacular. Bueno, yo soy Leila Jane, trabajo con temas relacionados a análisis de ciclo de vida hace más o menos 20 años. He egresado de una carrera ambiental que se llama Información Ambiental y tiene un poco el foco puesto en cómo informamos y comunicamos cosas relacionadas con el medio ambiente. Después de muchos años terminé, en el transcurso de mi formación me fui especializando cada vez más en temas relacionados con ACV y bueno, eso me alejó un poco, entre comillas, de la perspectiva de lo comunicacional o lo que tiene que ver con la información y su tratamiento y me fue llevando más por ahí a algo relacionado con la ingeniería y la parte cuantitativa, pero sí tengo esta conciencia muy clara de que uno puede hacer cuentas maravillosas y estimaciones cuantitativas fantásticas, pero si falla en la forma en la que comunica, en particular estos temas que están relacionados con el desempeño ambiental de los productos, casi que todo ese esfuerzo es medio en vano, porque en el fondo lo que necesitamos es avanzar hacia poder tener herramientas para tomar mejores decisiones a la hora de producir y consumir. Qué bueno, o sea que no es solo saber medir o digamos, predecir o investigar sobre el impacto, sino además es saber comunicarlo y saberlo, no sé, traducir Exacto. en información que sea útil, ¿no? Para quien sea, para el que se quiere informar o para el que tiene que tomar decisiones sobre algo. Exactamente. Exactamente, entendiendo también que los escenarios casi siempre son complejos y eso quiere decir que no hay soluciones perfectas que resuelvan satisfactoriamente todos los criterios, siempre hay soluciones que se llaman de compromiso, que implican que vos vas a estar tratando de encontrar la mejor solución posible en un contexto determinado y teniendo que sacrificar algunos aspectos por sobre otros. ¿Y qué es un análisis de ciclo de vida? Mira, un análisis de ciclo de vida es una herramienta para cuantificar cargas ambientales a lo largo del ciclo de vida de un producto, de un servicio, básicamente de una función. Desde hace ya muchos años se desarrolla una metodología que se estandariza para poder convertir esta herramienta justamente en un estándar para poder medir y eventualmente comparar el desempeño ambiental de los productos con un criterio homogéneo, siempre de la misma manera. Eso de alguna forma permite justamente esto que decíamos antes, ¿no? Poder establecer un perfil ambiental para productos, servicios o funciones que permita después entender qué es mejor, ¿no? De repente, qué es mejor para el ambiente, andar en bicicleta o andar en tren, ¿no? Ese tipo de comparaciones son las que se resuelven con este tipo de análisis.
O sea que lo que evalúa es cuánto le impacta al medio ambiente una actividad, un producto, un servicio, desde que se genera no sé, la extracción de las materias primas hasta pasar por la última, digamos, por la última parte, ¿no? En este esquema está mostrado un análisis de ciclo de vida, lo que comprende, ¿no? Empieza con la extracción de materias primas, ¿no? ¿Qué materias primas se involucran? ¿De dónde provienen? ¿Cómo se procesan? ¿Cómo se manufacturan para que el bien quede como listo para ser usado? ¿De qué manera se distribuyen? ¿Durante cuánto tiempo y cómo se usan? Y luego, en la etapa de fin de ciclo de vida, ¿qué pasa con eso después? ¿No? Porque es como lo que queda siempre un poco fuera de la ecuación. ¿Qué va a pasar con ese tren cuando se desarme o con esa bici cuando se desarme? ¿Cuáles son los materiales? ¿Puedo volver a usar esos materiales? ¿Cuánto? ¿Vale la pena que estos materiales que de repente tienen condiciones de durar tantísimos años los estemos enterrando en un relleno sanitario? ¿Cuál es el costo real de eso? ¿No? Entonces el fin de ciclo de vida estudia eso, estudia qué pasa con los materiales una vez que dejaron de cumplir la función para la que estuvieron en primer lugar puestos ahí. Ya está. El fin de vida, acá un poco, ¿no? Donde viene la respuesta mágica del reciclaje. Todo el mundo piensa que el reciclaje es la solución mágica. El reciclaje también genera un impacto ambiental, ¿no? Y también necesita un transporte, una industria, un procesamiento para volver, no a la extracción, sino por ahí al procesamiento de los materiales. Te ahorrás el extraer material virgen, pero generas una carga ambiental que a veces, algunos te dicen, ¿no? Es más ecológico tirarlo y hacer uno nuevo que generar toda esa carga energética del fin de vida para reaprovechar y que no termine en el relleno sanitario, ¿no? Ahí es como se plantea una dicotomía, a ver qué hacemos. O le metemos más energía para que el material no esté en el medio ambiente, o no consumimos o no impactamos más energéticamente y hacemos uno nuevo. Totalmente. Para eso, exactamente para eso sirve hacer una ACV. Claro, porque te va a dar información cuantitativa, medida, objetiva en el sentido de que, digamos, como hay asociado un estándar atrás, vos vas a estar de alguna manera tomando los mismos, entre comillas, considerando, para esto estamos conversando, porque yo ahí te challengeo esa línea de pensamiento. Digo, probablemente no sea lo mismo el fin de ciclo de vida en el conurbano de la ciudad de Buenos Aires que en Japón, ¿no? O sea, probablemente la escala a la que se pueda estar recuperando materiales sea mucho mayor y por lo tanto mucho más eficiente. Entonces esos resultados tampoco son teóricos ni aplican transversalmente a cualquier escenario, sino que están fuertemente influenciados por el contexto. No es lo mismo transportar un producto en la geografía de Europa, que es donde inicialmente, digamos, empezaron a hacerse este tipo de estudios para alimentar la toma de decisiones, que hacerlo en la geografía de Argentina, que es toda Europa. O sea, movilizar algo de punta a punta en Alemania no puedes compararlo con una logística de repente a escala de toda la Argentina. Entonces, todas estas consideraciones son bastante caso específico, están muy influenciadas por el contexto. Bien, un caso de estos bastante polémicos o controversiales es la bolsa de plástico versus la bolsa de papel, sí, o el vasito de plástico versus el vasito de poliestireno, ¿no? Que de telgopor o polietileno expandido, tiene tantos nombres ese material, en cada lugar le dicen isopor, en México le dicen de otra forma que ahora no recuerdo. Te hacen la medición de análisis de ciclo de vida y una bolsita de plástico tiene menor impacto ambiental que la bolsita de papel madera, básicamente porque pesa 3 veces menos. Y el vasito sí, de poliestireno o de telgopor, de plástico, versus el vasito de papel, teóricamente es más ecológico que el otro, pero todos decían, pero ¿cómo? Si el plástico contamina y es pésimo y los peces y que nos vamos a hundir en plástico, justificás que hay que reciclarlo o que hay que usar vasitos o bolsas de papel si es más ecológico por un análisis de ciclo de vida validado y la industria del plástico te lo tira todo el tiempo en la cara, te lo enrostra. Por análisis de ciclo de vida el plástico es más ecológico que cualquier otro material. Pero tenemos tanto plástico que no se recicla y si hay que reciclarlo generas impacto ambiental. ¿Cómo resolvemos ese problema? Bueno, no sé si tengo una sola respuesta para resolver tu pregunta. Sería bastante interesante que la tuviera. Lo que sí te puedo decir es que estas son las herramientas que se usan
no solo en el ámbito académico de la consultoría en el que estamos hablando, sino también a escala de grandes tomas de decisión para el desarrollo de políticas públicas, ¿no? O sea, evidentemente la ecuación de qué es mejor depende de estas circunstancias, de contexto que te decía, y de algunas cosas que hay que entender. Decías al principio, por supuesto, la masa, ¿no? Evidentemente, la relación de masa, considerando la bolsa como por su función, ¿no? O sea, la bolsa es algo que está diseñado para transportar, ayudar, digamos, al transporte de mercadería voluminosa, cuando vos no podrías con tus manos tomar los productos, entonces los pones en una bolsa. El primer resultado, lo que se hubiera esperado era que, bueno, los materiales, entre comillas, más nobles ambientalmente o mejores vistos, porque son, por ejemplo, renovables, como la madera y sus derivados, no tienen un mejor desempeño ambiental para esa función en la mayor parte de los estudios, y esto, por supuesto, la industria del plástico lo ha tomado, como bien decís, como bandera. Ahora, ¿qué ocurre? Y ahí vamos a un tema que es también inherentemente del ACB. Si yo voy a considerar las cargas ambientales desde la cuna hasta lo que se llama el portal, hasta el momento en el que la bolsa está lista para ser usada, probablemente el grado de desarrollo y madurez tecnológica que tiene la industria petroquímica hace que pocos procesos puedan competir con ella, porque tiene un nivel de eficiencia muy estudiado y muy perfeccionado a lo largo de muchísimos años. Entonces, que de una refinería entre un barril de crudo y salgan aproximadamente 70 productos diferentes con funciones diferentes, hace que la carga ambiental de cada uno de ellos sea realmente muy baja por unidad. Sumado a eso, las fantásticas propiedades del plástico, que por eso se ganó el lugar en la sociedad que se ganó, que es un material liviano, que es súper resistente, súper flexible, etcétera, hace que pueda cumplir muy bien esa función para la que está diseñado, y de nuevo, la madurez hace que vos hoy solo involucres la cantidad necesaria de plástico para que esa bolsa funcione como bolsa, para ser usada una vez. Entonces, si llegás hasta ahí, probablemente siempre el resultado sea que la bolsa de plástico es mejor. Ahora, cuando vos empezás a involucrar lo que se llama la etapa de uso o todo lo que está aguas abajo de ese momento de dejar el producto listo para ser usado, la respuesta empieza a cambiar, porque depende de las condiciones propias del material para ser reciclado, ¿no? Y esto es una gran discusión, la potencialidad de reciclaje. O sea, que yo te diga en mi envase, imprime y diga esto es reciclable, en realidad es lo mismo que nada, porque nadie está diciendo que vaya a ser efectivamente reciclado, sino que es una posibilidad que puede ocurrir como no. Entonces, a priori no deberíamos otorgarle prácticamente ningún valor. O sea, ¿es más valioso que tenga esta posibilidad? Sí, por supuesto, pero que la tenga no implica que sea efectivamente reciclado, porque luego tiene que haber una ecuación que es sumamente, que es completamente económica, de si vale o no la pena, entre comillas, cubrir el costo de ese circuito reciclado que, como bien decías, tiene sus cargas ambientales, y antes de cargas ambientales tiene sus costos. O sea, hay que hacer una corriente de tratamiento separada, hay que devolver ese material a las condiciones necesarias para reingresar en un ciclo, y muchas veces todo eso termina resultando contraproducente. Ahora, ¿qué ocurre? Si hasta el portal de la bolsa el impacto fue mayor para el caso del papel y las oportunidades de uso pueden considerarse más o menos equivalentes, la realidad es que lo que te está diciendo el resultado es que en esa comparación, en ese contexto y de esa manera, el plástico te está dando mejor, tiene mejor performance. Y eso muchas veces correlaciona también con el precio del material, porque toda esa eficiencia también se ve ahí. Entonces, hay varios aspectos ahí que tener en cuenta, pero uno importante es decir, ¿estaremos realmente midiendo bien todas estas externalidades? Es decir, todo lo que no estamos metiendo adentro de la ecuación. ¿Cuánto sabemos de qué pasa con este plástico después?
durante cuántos años, porque el plástico que va a parar a un relleno sanitario se comporta como un material inerte. No va a generar cargas ambientales, va a generar algunas cargas ambientales asociadas al volumen que ocupa en ese relleno sanitario, que eventualmente va a hacer que la vida útil del relleno sanitario sea corta, etcétera. Digamos, no es que es cero impacto, pero es un impacto aparentemente bajo comparado con el que realmente estamos generando con un material cuya vida útil es muchísimo más larga, en cientos o miles de años. Entonces, no estamos haciendo esa ecuación de manera integral, estamos conscientemente dejando algunos aspectos afuera, porque muchas veces cuando estudiamos impacto ambiental lo hacemos con factores a 20 años, a 100 años, solo excepcionalmente en algunos casos y en algunos estudios a 500 años. Pero de acá a 500 años todo el plástico que estuvimos generando va a seguir estando. Y sabemos que hay fracciones relativamente bajas de ese plástico que son gestionadas adecuadamente. Lo que quiere decir que todo lo otro no es gestionado, y eso es lo que aparece en todas partes, ¿no? Entonces, cuando encontramos plástico en el océano y nos parece un desastre, no terminamos de conectar que en realidad lo pusimos nosotros ahí en primera instancia, y eso es un impacto ambiental que no necesariamente estamos pudiendo medir de la forma en la que debería ser medido. Y es el plástico, pero es en realidad en todos los materiales, ¿no? Que, digamos, ningún material debería estar en el medio ambiente desperdiciándose si se podría reaprovechar. El plástico está en unas proporciones que es mucho mayor. En peso te da mucho menos, o sea, probablemente todas las estadísticas que te dicen el porcentaje de plástico que hay en kilos con respecto a todo el resto de residuos es mínimo. Entonces, sí, bueno, ¿por qué te estás calentando por lo poquitito que aporta en peso el plástico si todo el otro es mucho más volumen, es mucho más peso? El vidrio tampoco se va a degradar, dicen que puede tardar 4.000 años. ¿Quién pudo haber estado para comprobar que tardó 4.000 años en degradarse el vidrio? O las latas, o lo que sea. Bueno, el papel es el que corre con un poco de más suerte porque quizás si vos lo ves que se moja y se biodegrada en algún punto, pero en un relleno sanitario no se degrada nada, o sea, todo está todo enterrado y no hay oxígeno, ¿no? Todo sigue perdurando, entonces ningún material debería estar ahí conservándose eternamente porque sin oxígeno prácticamente no se degrada. Nosotros estamos, digamos, tecnológicamente en capacidad de recuperar absolutamente todo lo que usamos, o sea, no hay ninguna razón verdadera para que los sistemas económicos todavía sean abiertos, que consumen recursos naturales para generar residuos. Eso es conceptualmente viejo. Ya hay muchísima tecnología, conocimiento, argumentos, razones para migrar de ese sistema a un sistema que no genere residuos o que genere la cantidad mínima posible de residuos. Ese es el salto conceptual que yo creo que se está haciendo cada vez más. Lo que hace la ACB es dar números para ver cuánto tiene sentido, ¿no? ¿Cuál es el costo de oportunidad de seguir manteniendo estos ciclos abiertos materiales? Para entender un poco qué es lo que mide un análisis de ciclo de vida, uno podría decir, es la huella de carbono, que es la cantidad de gases de efecto invernadero. Algunos están más obsesionados por ese lado. Pero en realidad hay, conozco yo, al menos 10 parámetros que mide el análisis de ciclo de vida. ¿Es así? Totalmente. El análisis de ciclo de vida tiene como dos ejes que lo caracterizan. Que estuvimos hablando recién, considerar todas las etapas del principio al fin. O sea, no hacer un recorte, porque muchas veces en ese recorte se pierde justamente lo más jugoso del impacto o de lo que se llaman las cargas evitadas, ¿no? O sea, de lo que está bien y de lo que está mal. Hay que necesariamente pasar por todas esas etapas para entenderlo bien. Y luego, esto que decías, no evaluamos solamente una categoría de impacto como la huella de carbono, que es hoy probablemente la más resonante, o la huella de agua, que también está apareciendo con fuerza, sino que evaluamos todo un compendio de impactos ambientales, se llaman categorías de impacto, que en realidad con nombres más o menos sofisticados, lo que están haciendo es medir el impacto en el agua, en el aire, en el suelo y en la biota, ¿no? En los ecosistemas, de estos residuos que se generan o de estas emisiones o de los efluentes que se producen o del hecho de estar consumiendo
recursos naturales, por ejemplo, no renovables, ¿no? O produciendo otro tipo de impactos como emisiones, como la radiación o la forma, digamos, fenómenos que ocurren sobre todo en la atmósfera, más allá de la huella de carbono, porque la huella de carbono es un indicador que se mide para evaluar el impacto en el fenómeno que se conoce como cambio climático, que está derivado de la concentración de carbono, de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero en la atmósfera. Pero hay un montón de otras fuentes de contaminación en el aire que también se miden, que quizás no tienen una relación directa con el efecto invernadero, pero sí tienen otros impactos muy directos que hemos tenido en los últimos años, consecuencias directas en el aire de grandes incendios, de polos industriales, digamos, las distintas formas que toma la contaminación en el aire, en el agua y en el suelo se manifiestan en muchas categorías de impacto. Acá tenés 10, hay metodologías que tienen 18, 23, dependiendo, digamos, hay mucho desarrollo ahí, eso sí es bastante científico, digamos, los científicos que estudian estos temas van justamente estableciendo estas relaciones entre qué pasa cuando se libera una partícula de tal compuesto, qué es lo que eso genera en la naturaleza, ¿no? O sea, cómo es la cadena de reacciones que eso hace que el suelo se acidifique o que el agua se eutrofice o que haya un impacto que después genere algún cambio en el funcionamiento de ese ecosistema, poniendo en juego la vida de una especie que está más expuesta, etcétera, ¿no? O sea, es un impacto ambiental integral que busca cubrir un montón más de variables. Acá hay un dato que me pareció tremendo, que bueno, lo leíste del libro de Guillermo Canale, del Manual para la Sustentabilidad, que comenta lo del tema de eutrofización acuática, ¿no? Que tiene un nombre complejo, pero básicamente es el exceso de nutrientes, ¿no?, que hay en las aguas, que hace que se superpoble de vegetación y que entre la misma vegetación se asfixie por la falta de oxígeno y se terminen pudriendo y pudriendo el agua del lugar donde están, ¿no? Y ahí hace un llamado a la reflexión, a ver si vos tenés la misma visión, ¿no? Que el pensar muchas de las soluciones que se plantean como las mágicas para el packaging es el biodegradable o compostable, ¿no? Y decía, pensar que acumular exceso de materiales biodegradables, biodegradables es relativo porque no especifica tanto el tiempo en que se biodegrada, pero pongámosle materiales biológicos que uno supondría que al ambiente no le van a molestar porque no son tóxicos, pero que podrían generar esta eutrofización acuática, ¿no? De generar un exceso de nutrientes, que haya superpoblación de especies vegetales y que se terminen pudriendo y contaminando cuencas de aguas. ¿Es así? ¿Vos lo ves? Como yo digo, mirá qué lado B que puede tener el material biológico, que se piensa que si seguimos tirando cosas, porque la solución es pongámosle algo biológico para seguir tirando bolsas, botellas, y no hagamos ningún esfuerzo, sigamos tirando cosas y que a la naturaleza no le moleste. Hay un pensamiento mágico asociado al reemplazo de material, o sea, es reduccionista pensar que es el material la causa del impacto. Porque eso implica, esa lógica te permitiría decir, bueno, cambio el material, desaparece el impacto. Y la realidad es que todas las veces que se ha ido por ese camino, en general pasan estas cosas. O sea que el remedio, entre comillas, el remedio fue peor que la enfermedad. El ACB, bien entendido, evalúa usos, no materiales. Compara funciones. Entonces, si lo que estamos identificando es que tenemos un defecto de diseño en el uso de un material, en la producción de un material descartable, lo que tenemos que cambiar es el diseño de esa descartabilidad y después encontrar un material que se adecúe lo mejor posible a esa función. Y quizás ese material que se adecúa lo mejor posible a esa función termina siendo un plástico. Entonces, no es que esté mal que sea plástico, está mal que sea plástico si se va a descartar,
¿no? Entonces, si yo voy a diseñar un vasito de café que solo se va a poder usar una vez y va a ser de cartón para que se sienta y se vea de cartón, pero va a tener, que vos y yo sabemos que igual tiene una lámina de polipropileno, porque si no se mojaría ese cartón y no podría funcionar como vaso, entonces no sirve. Lo que hay que cambiar es la lógica, o sea, lo que tiene que desaparecer en este caso que estamos hablando es la descartabilidad, es la bolsa descartable. No, el material de la bolsa no va a resolver el problema de fondo. La descartabilidad ha probado ser indispensable para productos sanitarios, digamos. Podemos discutir el uso de una jeringa descartable o podemos discutir el uso de un preservativo, digamos, son materiales puestos en donde tienen que estar cumpliendo una función muy específica que no se puede reemplazar y está perfecto. Lo que sí podemos discutir es si necesitamos una bolsa descartable o un vaso descartable o en qué contexto eso es una necesidad. O una botella de vidrio descartable o una bolsa de papel descartable. O sea, exactamente. Porque, pero lo que quiero decirte es, no es un tema inherentemente material, sino de las funciones. Puede ser... y comparto esta lectura que decías antes, que evidentemente si yo estoy pensando que solo es un rompecabezas de moléculas y que voy a volver a armar mi cadena hidrocarburada con otros hidrocarburos que no sean de origen fósil, no va a resolver probablemente nada, y conforme pasan los años cada vez más pareciera que la evidencia está llevando a pensar que efectivamente no resuelve, porque el problema, el demonio no es el hidrocarburo de origen fósil, sino cómo lo estamos usando. Tal cual. Y hay una digamos, anécdota conocida del tema del análisis de ciclo de vida en una empresa que quería bajar la huella del impacto de la producción de los termotanques, ¿no? Y cuando llaman al especialista, el especialista, después de hacer un análisis de ciclo de vida, detecta que el impacto que podría llegar a reducir en la producción es mínimo, teniendo en cuenta que el termotanque trabaja 15 o 20 años consumiendo gas todo el tiempo. O sea, es mucho más eficiente trabajar en la reducción del impacto del uso del termotanque que en la fabricación o en la obtención de materias primas, que obviamente está bien, se puede optimizar por cuestión de costos incluso, pero dicen, si vos te querés preocupar realmente por el impacto que esto tiene el planeta, preocupate más por la fase de uso que por la producción, ¿no? O sea, acá tenía una imagen también de un resumen, ¿no? De cómo es el análisis de ciclo de vida de un jean, ¿no? De un pantalón que está involucrado el tema de la producción del algodón, con todos sus impactos asociados, y digamos, ahí podés empezar a escarbar el tema de glifosatos, ¿no? De contaminación del suelo, el uso del agua, incluso si en otro territorio ya esclavitud o, digamos, bajas condiciones humanitarias, o sea, ahí uno puede empezar a escarbar muchísimo más, ¿no? Pero bueno, volvamos allí. La producción, la fabricación, bueno, el transporte, el uso, y ahí en el uso, ¿no? Es lo de Levis habían, ¿no? Detectado como que, claro, el mayor impacto del jean estaba en el uso, en el consumo de agua del uso, ¿no? Cuántas veces el usuario lo lava y la energía que consume el lavarropa, los desechos que dejas en el agua, dependiendo qué jabón utilices, ¿no? O sea, como hay algo ahí que no tiene que ver con la obtención de las materias primas o con la fabricación, sino que tiene más bien que ver con el uso y obviamente después el tema de cuánto se pueda llegar a recuperar esto si se puede reciclar o no, ¿no? O sea... Ahí introducís una idea interesante que de nuevo, ¿no? Va como a la esencia misma de la ACV. Analizás el uso. Lo que ocurre con este caso y con el caso de muchas empresas que una vez que hicieron todo lo que era posible, todo lo que estaba en su alcance directo para hacer mejores, más eficientes sus procesos, para diseñar mejor sus productos, para mejorar incluso características como la durabilidad del producto, trabajar todo lo que estaba a su alcance dentro de sus operaciones, una vez agotada esa instancia, empieza a ser claro que hay que gestionar, y este es el gran desafío asociado a esto, hay que gestionar lo que pasa afuera del alcance, ¿no? Hay que entender qué pasa afuera de los límites que están bajo el control de la producción, del diseño, de la producción de los productos, y empezar
a querer entrar en este diálogo con el usuario para que, digamos, dar la responsabilidad bien entendida, responsabilidad compartida del impacto, porque el impacto no es de quien produce, hay una gran cuota de responsabilidad y de hecho hay una frase que ustedes los diseñadores conocen muy bien, que es esta que estima que aproximadamente el 80% del impacto ambiental se desarrolla o se concibe en la etapa de diseño, pero hay otra parte que depende mucho de cómo se use. Si yo me compro un jean y lo uso un año y lo cambio por otro o lo lavo 7 veces por semana, voy a estar haciendo un uso que va a estar generando un gran impacto. Más allá de que compre el jean más sustentable del mercado, que me garantice algodón orgánico, que me garantice esto que decías, ¿no? Que está libre de trabajo infantil y de trabajo esclavo, o sea, en las mejores condiciones de lo que llamamos el upstream, ¿no? El aguas arriba posible, que el producto pueda llegar al usuario, hay una gran responsabilidad en el buen sentido, ¿eh? No lo digo porque a veces muchas empresas han usado esto para decir, bueno, no es culpa mía, es culpa del usuario, pero en el buen sentido también hay una responsabilidad compartida en cómo usamos los productos. Entonces, Levi's empezó a estudiar en este caso cuánto y cómo se lavaba, de qué manera ellos podían mejorar en su diseño y en su tecnología de materiales para que efectivamente requiriese menos lavado, que las prendas pudieran lavarse en ciclos más cortos, que no tuvieran que lavarse en ciclos con temperatura alta por encima de los 30 grados. Entonces empiezan a tener esta conversación de ida y vuelta con sus usuarios para diseñar juntos el mejor modo posible y comunicar de esta manera y decir, si vos cumplís con estas recomendaciones de uso, juntos vamos a estar disminuyendo todo este impacto. Si vos colgás, esto es una pavada y nosotros en nuestros países lo hacemos históricamente, pero vos sabrás que en otros países la ropa se seca en una secadora que funciona con gas y se calienta. Y buena parte del impacto ambiental del uso de la ropa tiene que ver con el proceso de secado. Entonces las campañas de sustentabilidad de las empresas de ropa era secar la ropa al sol. O sea, entonces de repente la soguita de ropa al sol se convertía en un estándar de consumo responsable y sustentable, porque estaba fuera de la norma y todo el mundo optaba por el otro lado. Y a veces no tenés opción y está buenísimo usar una secadora, pero la mayor parte de las veces podés secar la ropa al sol sin problema. Entonces, si haces esto, vas a estar acompañando esta reducción. Claro, siempre terminamos en la misma idea, ¿no? Que hay una acción coordinada, que tiene que haber un compromiso, digamos, con el usuario, que claro, las empresas, digamos, idearon los productos y los servicios de la manera que le quede más cómodo al usuario. Y nosotros como usuarios, claro, nos convino, o sea, era más cómodo no tener Exacto. que pensar en llevar la bolsita, ¿no? Yo me acuerdo hace como 10 años cuando dejé de usar las bolsitas, al principio me las olvidaba la bolsa reutilizable, ¿eh? Después te terminás acostumbrando así como... O llevar tu botella. Cuando yo era llevar chico, tu taza, un yo café. lo conté en el libro, cuando yo era chico mi abuela me mandaba a hacer los mandados con una bolsa de esas de plástico recontra dura con Tejido. tiras de colores que a mí me mataban de vergüenza, la odiaba y el almacenero no te daba bolsa, el verdulero no te daba bolsa. Y bueno, pensamos la bolsa es nada, o sea, en los gramos la bolsa es nada, pero ese es el inicio del concepto, ¿no? Yo no tengo que molestarme en llevar mis cosas porque a mí me las van a dar y después cuando termino de usar las tiro porque me queda más cómodo eso que guardarlas o lavarlas o reutilizarlas, ¿no? Y ahí está un poco la madre de la comodidad que hace que uno no termine de sentirse involucrado, uno no, ¿no? O sea, la sociedad en general, porque se fue modelando, ¿no? Se fue moldeando de esta manera y bueno, requiere un cambio cultural que en general es la barrera más difícil de vencer, ¿no? Totalmente. Volviendo a la CB, ¿cómo se hace una CB? Sé que hay montones de maneras, hay cosas muy complejas y un poco más simplificadas. ¿Podés contar un poco qué maneras hay? Sí, mira, para mí la parte más difícil de una ACV es justamente esta que estamos hablando, definir cuál es exactamente el sistema que vamos a evaluar. Entender qué es lo que quiero analizar, cómo lo voy a analizar, hasta dónde, o sea, cuáles son los límites y el alcance de lo que voy a estar analizando, es la etapa más compleja.
a menudo también la más subestimada, porque viene alguien y lo resuelve, por lo menos desde el ámbito de la consultoría, viene con un producto y dice, yo quiero hacer el ACV de mi producto, ¿no? Y punto. Pero ahí hay que siempre pensar un poquito qué voy a analizar realmente, cuáles son las preguntas que tengo que hacer para analizar, para que el análisis me vaya llevando a donde necesito. Con eso más o menos resuelto, tipo al 80% resuelto, pues nunca está al 100% resuelto, porque una de las características del ACV es que es un proceso iterativo, nunca salí francamente de una etapa para pasar a la otra, sino que siempre estás saliendo para volver y revisar y seguir reafirmándote en esa línea de avance. Y lo que se hace después es un inventario. Un inventario es un balance de entradas y salidas, ¿no? O sea, ¿qué necesito yo que entre y qué va a ocurrir con esa entrada? ¿Qué implica eso, no? Entonces entra agua, entra energía, entra materia prima, entran productos de limpieza, entra combustible o entra un camión trasladando una carga, entra no sé, una heladera que refrigera el producto, o sea, tenés un barco, un un avión cruzando el Atlántico. Por supuesto, ¿no? un barco, un avión, exacto. Una lista muy larga de cosas, de materiales y de energía que entra a tu sistema en cada una de estas etapas que dijimos, ¿no? La extracción de materia prima, la producción de estos materiales, la etapa de manufactura, la distribución, el uso, en todos los productos que son productos activos, lo que tiene que entrar es energía, porque si yo tengo un teléfono celular y no lo enchufo y no le cargo la batería, el producto no sirve. Entonces, el consumo, por ejemplo, si lo queremos pensar en huella de carbono, que es un solo indicador y es fácil, en donde yo enchufe ese, ¿querés pensar en un celular o querés pensar en un auto eléctrico? Es lo mismo. El impacto ambiental del uso de ese producto va a depender de la matriz energética en donde yo estoy enchufando eso. Si yo voy a traer un auto a un país donde la matriz energética funciona 80% a carbón o a derivados del petróleo, no va a ser más ecológico ese auto. ¿Se entiende? Porque finalmente lo que le está dando de comer es una energía que no es limpia. Entonces, el auto eléctrico no es más sustentable per se, sino va a depender del contexto. Entonces, muchas veces la etapa de uso tiene entradas que se subestiman, como veíamos recién en el caso de Lewis, que nunca hubiera sospechado que la huella de agua de la etapa de uso de sus pantalones iba a ser superior a la huella de agua de la etapa de la producción del algodón. Y eso fue un poco el resultado que obtuvieron para algunos escenarios, ¿no? De lavado excesivo y etcétera. Entonces, la entrada y la salida en cada una de las etapas permite consolidar lo que se llama el inventario del ciclo de vida, y a partir de ahí es una traducción a esto que veíamos antes, ¿no? Los impactos ambientales, cada una de esas categorías de impacto. ¿Qué quiere decir? Que tantos litros de agua, tantos litros de diésel, tantos kilos de acero, tantos metros lineales de ruta, etcétera, cómo se traducen en impactos ambientales. Y esa traducción se hace usando factores. No es que quien hace el ACV tiene que tener todo ese conocimiento de físico-química del medio natural a mano, sino simplemente saber elegir bien cuáles son los factores que sirven para hacer las traducciones en el lugar en el que uno está. Porque, de nuevo, volviendo, por ejemplo, al caso del agua, evidentemente no es lo mismo consumir mucho agua en la provincia de Buenos Aires que consumir mucho agua en la provincia de Mendoza, por ejemplo. El impacto, la cantidad de agua por ahí es la misma, pero el impacto va a ser diferente porque el contexto es lo que determina en realidad el impacto. Entonces, algunos de estos factores se pueden adaptar y se pueden regionalizar para que uno esté como haciéndolo de la mejor manera posible. Y cuando llegaste ahí tenés el ACV hecho, ¿no? Así es fácil. Bueno, parece muy, muy sencillo, pero bueno, sí, sé que es una tarea súper compleja, que hay investigación digamos, de campo, que hay que hacer cosas in situ, que hay algunos software, hay algunas cosas, pero digamos, es una metodología que está cada vez, digamos, ¿no? Pisando más fuerte, siendo cada vez más considerada. Creo que en la parte de rediseño es prácticamente vital poder hacerla para evaluar en dónde está, ¿no? En dónde hay que poner el ojo. Creo que eso es lo más rescatable, de que te da la idea en dónde está la mayor gravedad, ¿no? En el impacto, para decir, bueno, voy a trabajar en el problema, o por lo menos saberlo, ¿no? Y no guiarse en esto, voy a cambiar esto, plástico por papel o esto por lo otro, porque capaz que está solucionando
el problema que no es problema, como dice Arjona. ¿Cómo te pueden contactar la gente que quisiera estar en contacto con vos, entender más, hacer una ACV? ¿Cuál es la mejor manera de contactarte? Yo tengo varios sombreros, trabajo hace muchos años en la Red Argentina de Ciclo de Vida, que es una institución académica que funciona justamente reuniendo personas que trabajan en temas relacionados al ciclo de vida, fundamentalmente investigadores, universidades, INTA, INTI, algunos ministerios. Hay como un grupo que se autogestiona, pero que está trabajando en esta tarea de dar a conocer y difundir temas relacionados con análisis de ciclo de vida en Argentina. Así que esa sería la primer gran recomendación. Y en este momento estoy trabajando hace un tiempo ya bastante largo en Colibrí, que es una consultora que trabaja y ofrece análisis de ciclo de vida como un producto de consultoría, análisis de puntos críticos, huellas, o sea, herramientas derivadas de este enfoque de ciclo de vida para productos, para funciones, para servicios. Y ahí es donde desarrollo en este momento buena parte de mi actividad profesional. Soy docente, doy clases en algunas universidades. Lamentablemente no hay todavía una formación en ACV pura a la que se pueda acceder acá en Argentina. Entonces, desde la red también muchas veces trabajamos para decir, bueno, tengamos aunque sea seminarios, clases en posgrados estratégicos, vayamos haciendo difusión porque es un tema que puede aportar mucho a la formación de algunas carreras, por supuesto diseño desde ya, pero digo también en agronomía o en, por supuesto, las ambientales o en ingenierías industriales o todo lo que tenga que ver con procesos. Es una visión muy interesante que aporta mucho a la formación profesional, así que el rol docente también está ahí y es el que hay que seguir desarrollando, junto con esto también, Guille, ¿no? De difundir, que es importante. Espero que te haya gustado. Si es así, dale me gusta. ¿Qué te parece lo del análisis ciclo de vida? ¿Alguna vez viste alguno de estos informes en internet? Seguro que si buscas temas relacionados al impacto ambiental de los materiales en el packaging, como el plástico, el vidrio, la madera, vas a encontrar muchas de estas referencias a los análisis de ciclo de vida que se han realizado de estos materiales. Pero bien, como decía Leila, todos los materiales tienen un impacto y reemplazar uno por otro simplemente es cambiar un impacto por otro, y no siempre en ese cambio la ecuación es beneficiosa. Así que hay que empezar a incorporarlo como metodología en diseño y en innovación para tener una brújula sobre cuál es la dirección correcta en la que debemos avanzar y no estar tratando de solucionar problemas que quizás no son los más dramáticos en el desarrollo de un producto o de un servicio o de un envase. Así que bueno, te invito a que te suscribas al canal, así te enterás de las novedades, y recomendá este video a alguien que creas que le pueda interesar. Nosotros nos vemos en el próximo video. Chao.